días a todas. Buenos días. Pues bueno, gracias Ángela por la presentación. Como les dijo, mi nombre es Wendy Guzmán, soy maestra en neuropsicología. Yo me dedico principalmente a la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de aquellos padecimientos que afectan las funciones mentales en nosotros, ¿sale? En las diferentes edades, pero principalmente la población con la que más trabajo son adultos mayores para el diagnóstico de demencias. Entonces, como bien nos dijo Ángela, este mes es un mes que está dedicado a hacer conciencia, a tomar conciencia acerca del Alzheimer y otras demencias a nivel mundial. En esta campaña de este año, el mensaje que queremos hacer llegar es el de nunca es demasiado pronto, nunca es demasiado tarde, acerca del diagnóstico y el tratamiento de las diferentes demencias. Ahorita vamos a aclarar todas las dudas que tengan acerca de estos términos que vamos a ir utilizando. El primero, pues obviamente es acerca de qué es la cognición como tal. ¿Puedo pasar de...? Ok. La cognición, ¿ustedes habían escuchado antes este término? Cognición. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es esto? Digo, aquí ya dice, pero ustedes habían escuchado antes del término cognición, pero es un poquito confuso, ¿no? Esta palabra no es tan utilizada. Bueno, la cognición se refiere a la capacidad del cerebro para asimilar, procesar información que nos llegan a través de diferentes vías. ¿Cuáles son estas vías? Nuestros órganos de los sentidos, y convertirla en conocimiento. La cognición es el término global que se utiliza para denominar diferentes funciones mentales. ¿Cuáles son estas funciones mentales principalmente? Son la atención, la memoria, el lenguaje, el razonamiento, el juicio, la inteligencia. Por nombrar solamente algunas, hay muchísimos dominios cognitivos que nuestro cerebro necesita día con día para procesar la información que nos llega a través del medio y poder comprenderlo, darle un significado y también trabajar con esa información. Por atención, ¿ustedes qué entienden? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién se anima a decirme qué es la atención? Pues que hay que prestar atención a lo que vemos. Simplemente pasa un carro, ¿de qué color era? O no me fijé. Ok, muy bien, exactamente, como prestar, digamos, todos nuestros sentidos están enfocados en algo que estamos viendo. La atención no solamente es visual, ¿no? Sino también es auditiva, cuando estamos haciendo una llamada telefónica. También es táctil, ¿no? Cuando identificamos qué es lo que estamos tocando. La atención es a través de todos nuestros órganos de los sentidos, ¿vale? Entonces, la atención, ¿qué función tiene principalmente? Nuestro cerebro tiene una capacidad limitada para procesar información. Entonces, la atención es como un tipo de filtro que nos ayuda a nosotros a elegir esa información que es importante en el momento. Por ejemplo, ahorita ustedes están prestando atención a lo que estoy diciendo yo, ¿no? Pero hay más cosas que están pasando alrededor. Este lugar es muy silencioso, gracias a Dios, pero hay veces que estamos conversando con alguien y hay coches pasando por detrás, luego hay personas platicando, etcétera, pero no le prestamos atención a esa información, ¿verdad? Es muy raro, más bien estamos enfocados en la conversación que estamos teniendo. Y bueno, de forma muy general, nuestra atención sirve para eso, para filtrar información, para concentrarnos en lo que es importante en el momento, ¿sale? La memoria, ¿qué es la memoria? ¿Qué entienden ustedes por memoria? La capacidad de retención. De retención, muy bien. De recordar, exactamente. Entonces, nuestra memoria, que es la que nos vamos a enfocar principalmente en la plática de hoy, es esa capacidad para, pues, captar, retener y recordar información. También que tiene que ser importante, ¿no? No recordamos, igual que la atención, la memoria tiene una capacidad limitada, no recordamos absolutamente todos los detalles, no son pocas personas las que tienen esa capacidad de una memoria que es, pues, extraordinaria, que recuerdan cada detalle. La mayoría de las personas
pues tenemos cierta capacidad para recordar ciertas cosas nada más, ¿no? Entonces ahorita vamos a entrar más a detalle pues de esta función mental tan importante. Todas son importantes, claro, por algo existen, ¿no? Para algo nos sirven todas estas funciones. El lenguaje, ¿qué es el lenguaje? ¿Qué entienden por lenguaje? Pues la manera de comunicarnos. La manera de comunicarnos. Y hay dos, digamos, divisiones importantes del lenguaje, que es nuestra capacidad de expresarlo y nuestra capacidad de comprenderlo, ¿sale? Y pues objetivo es principalmente comunicar, ¿no? Comunicarnos con otros, ¿no? Para eso nos sirve el lenguaje. También hay diferentes formas, puede ser hablado, puede ser escrito, ¿no? Entonces, el lenguaje, el razonamiento. Razonamiento y juicio vienen casi siempre de la mano. ¿Qué entienden ustedes por estos dos conceptos, razonamiento y juicio? El razonamiento es como el pensamiento, ¿no? Pensamiento. Razonamiento, la comprensión de ciertas situaciones para poder decidir, junto con el juicio, qué es lo mejor, ¿no? Cuando nosotros razonamos cierta información, vamos encontrando pues cierta solución a algún problema planteado, ¿no? Ese es el razonamiento principalmente. Cuando estamos razonando, estamos pensando, estamos evaluando situaciones. Y el razonamiento más conocido, el que mejor entendemos, es el razonamiento matemático, ¿no? Que está enfocado en la resolución de un problema en específico que es matemático. Y la inteligencia, ¿qué tienen ustedes por inteligencia? El conjunto ya de todo, ¿no? De atención, memoria, de cómo conducirlo. Exactamente, la inteligencia tiene que ver con cómo aplicamos todas estas funciones mentales para resolver un problema en específico. Ese problema puede ser de cualquier tipo, ¿no? Por ejemplo, en el día a día, ¿cómo nos organizamos? Hay veces que tenemos que hacer varias actividades en el día y obviamente nosotros pensamos, ay, ¿cómo puedo agilizar mi día? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer después? Etcétera. Para eso nos ayuda la inteligencia de forma general, ¿sale? Entonces, estos son algunos dominios, son los más conocidos, pero hay muchísimos más procesos mentales que realiza nuestro cerebro en todo momento, ¿sale? Y están funcionando a la par. En este momento estamos utilizando todas estas funciones, ¿no? La atención, pues para concentrarse en lo que ya estoy diciendo, la memoria para tratar de retener lo que yo les digo, ¿no? Y además están recordando cosas que ustedes ya sabían y las están asociando para poder comprender eso. Entonces ya están razonando acerca de esta información. El lenguaje para que me comprendan, me están comprendiendo lo que yo estoy diciendo y se están comunicando también conmigo cuando yo les hago preguntas, ¿no? Y pues inteligencia, pues es de forma global lo que están utilizando ahorita, ¿sale? Entonces vamos a pasar al siguiente. ¿Ya quedó más o menos claro qué es la cognición? Sí. Bueno, entonces vamos a ver cómo la cognición se desarrolla a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo. Si ven aquí, tenemos en esta línea, digamos, la capacidad, y en esta línea de acá abajo tenemos la edad, que va desde el nacimiento, de la primera infancia, hasta los 90 años. ¿Por qué hasta los 90 años? Porque son pocos los estudios, pues en este momento, que hay acerca de personas con más de 90 años, ¿no? Entonces, por lo menos hasta los 90 años sabemos que iniciando, cuando nacemos, vamos a ir desarrollando de a poco todas estas capacidades de forma global, la cognición. Nuestro lenguaje, nuestra memoria, nuestra atención. Va a ir aumentando esta capacidad hasta lograr un pico alrededor de los 50 años y después, como todo, va a empezar a disminuir, exactamente. Esto es algo esperado, así como el cuerpo se deteriora, por desgracia, nuestra mente también. Por desgracia, entre comillas, porque nosotros aún así vamos a seguir teniendo las capacidades necesarias para seguir en el día a día, pero obviamente ya nuestra memoria, nuestro lenguaje, nuestra atención no es lo mismo, ¿cierto? ¿Alguien de aquí ha sentido que su memoria ha cambiado, por ejemplo? Su atención, Sí. levante la mano, ¿quién ha sentido? Sí, Todos a los 51 con un mes de un
años. Yo acabo de llegar a los 30 y ya empezó el dolor de rodillas. Ah, ya poco. Ya empiezo a sentir, Me pero salieron bien buenas. entonces, pero las entiendo perfectamente. Tal vez en lo cognitivo todavía no me sucede, pero por ejemplo yo tengo un déficit de atención, eso es algo del desarrollo, ¿no? No se desarrolló bien por alguna u otra situación, por eso puedo comprender que cuando yo me comparo con alguien de mi edad, digo, ay, ¿por qué todos pueden hacer estas cosas tan fáciles y a mí me cuesta tanto, no? Por eso entiendo en cierta medida lo que es lo que tú esperabas y lo que en realidad está pasando en este momento, ¿no? Entonces, si vemos, esto es lo normal, va a disminuir un poco, pero es lo esperado, ¿vale? Ahorita vamos a centrarnos más en exactamente qué es lo que vamos a hacer. Si ven, hay otra situación donde a partir de los 65 años, algunas personas empiezan a mostrar un declive más pronunciado, algo no esperado para su edad ni para su escolaridad. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, yo como neuropsicóloga, es evaluar estas funciones. Les doy una puntuación y los comparo estadísticamente hablando con personas de su edad y su escolaridad, y así yo puedo determinar objetivamente si cada una de estas funciones que yo les estoy hablando están por debajo de lo esperado para su edad y su escolaridad. Hay algunas personas que ya empiezan a mostrar un declive, un deterioro cognitivo, así se conoce, o una demencia, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de la famosa demencia, ¿sale? Entonces, nada más quiero que quede claro esta idea. Ok, entonces, ¿cuáles van a ser las funciones que se deterioren con más frecuencia o que sean percibidas como con más declive? La primera, digamos que es esta línea azul, es la velocidad de procesamiento, es decir, cuánto tarda nuestra mente en procesar la información que captamos del ambiente y dar nuestra respuesta. No sé si ustedes han notado en ustedes mismas que se han identificado no solamente en sus movimientos, ¿no?, sino en su pensamiento. Tal vez encuentren correctamente la respuesta, pero les tarda un poquito más, ¿no? Tardan un poquito más en encontrar esa respuesta correcta. Antes tal vez eran más rápidas, más ágiles, ¿no? Coordinaban más rápido, ahorita nos cuesta un poquito más, es algo esperado, es el que nosotros consideramos que es el más pronunciado. Después de esto viene la memoria, que es en verde, ¿no? Ese también es una de las funciones que empieza a disminuir más con el tiempo. Le sigue el razonamiento. Después está lo que tiene que ver con nuestras habilidades espaciales, ¿no? Porque tal vez por eso algunas veces andamos chocando contra algunas cosas, precisamente porque o nos desorientamos, ¿no? En algunos lugares puede llegar a pasar. Y si ven, hay una que parece que aumenta, ¿no? El vocabulario. ¿Por qué creen que esto puede llegar a pasar? ¿Por qué creen que en vez de ir hacia abajo, vaya hacia arriba? El vocabulario. ¿Qué tiene por vocabulario? Lo que pregunta. El Conjunto de palabras que conocemos. Riqueza de palabras, el léxico como tal, ¿no? Nuestro vocabulario. Todas esas palabras que vamos aprendiendo. Las personas mayores van adquiriendo más riqueza de vocabulario y eso suele mantenerse con el tiempo. Tiene que ver eso mucho con la escolaridad también, ¿vale? Entonces, ok, ahora sí nos vamos a centrar en la memoria. ¿Por qué en la memoria? Porque este es uno de las preocupaciones más recurrentes en los adultos mayores, ¿sí? Los fallos que tienen en su memoria. Y más porque esto está relacionado, por ejemplo, con algunas enfermedades como el Alzheimer, ¿cierto? ¿Ustedes tienen esa asociación de problemas de memoria con Alzheimer? Sí. Y entonces nos provoca mucha preocupación al momento de darnos cuenta como de, ay, ya se me olvidó esto y esto, ¿será normal o me estará pasando, no? Entonces, por eso en esta presentación nos vamos a enfocar principalmente en la memoria. La memoria es la capacidad que tienen algunos seres vivos, no somos los únicos, para adquirir, retener y utilizar esa información, sus conocimientos y sus habilidades, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de memoria, es más correcto hablar de las memorias. La memoria no es un dominio unitario, sino que hay diferentes
tipos de memorias y casi siempre están divididas por el tiempo que dura el recuerdo y también el tipo de información que se almacena. Entonces está dividido principalmente por eso, por el tiempo que dura y por el tipo de información que guardamos. Y esto es importante porque hay ciertos tipos de memoria que son los que se van afectando con el tiempo y que están más asociados con el Alzheimer. Por eso es importante reconocerlos, entender que hay distintos tipos, ¿sale? Entonces, tenemos principalmente esta división, que es la memoria a corto plazo y es la memoria a largo plazo. La de corto plazo, ¿a qué se referirá? Que no te acuerdas del momento que ¿Ok? Que no te las acuerdas del cosas. momento. De corto plazo, o sea, cuando habla de corto plazo es un tiempo muy limitado, muy pequeño. ¿Cuánto creen que dura la memoria a corto plazo? Como 2 minutos. ¿Como 2 minutos? ¿Quién da más, quién da menos? ¿Distinto? Ok. Corto plazo. Esto es a muy corto plazo. Déjenme decirles cuánto dura esto. La memoria a corto plazo dura alrededor de 30 segundos. Eso se me Es olvida como, más. por ejemplo, cuando dices, ¿dónde dejé las llaves? Por ahí. Les voy a dar ejemplos. 30 segundos. ¿Por qué tenemos una memoria que dura 30 segundos? ¿No? Dependiendo, o sea, la información pasa del corto plazo a largo plazo, ¿sale? O sea, después nos podemos acordar de esa misma información, pero depende de varias condiciones. La memoria de corto plazo es aquella memoria que solamente utilizamos para un momento determinado, que necesitamos guardar cierta información por poco tiempo, porque la vamos a utilizar y después la descartamos, la olvidamos si no es importante. Por ejemplo, cuando alguien nos está dictando un número de teléfono y nosotros estamos escribiéndolo, no necesitamos que esa información se quede más en nuestra memoria más que en ese momento, ¿no? No sé, 33, 12 y así, ¿no? O sea, nuestra memoria de corto plazo solo guarda por pequeños momentos esa información. Si esa información es importante, entonces se va a la memoria de largo plazo. O sea, la guardamos por más tiempo. Pero esto no, si no es importante. Entonces, en esta parte, no solamente es importante la duración, que son 30 segundos, sino que también tiene un límite de capacidad, ¿vale? Quiero hacer un ejemplo con alguien. ¿Quién se anima? Tú, Juana. Yo. Ya la aventaron aquí. Sí, me está tratando mal. Oye, eso es mi Muy bien. Ok, le voy a decir un grupo de números. Van a ser 4 números distintos. Quiero que los escuche y cuando yo termine de decírselos, me los dice en el mismo orden. ¿Sale? Estos 4 números. ¿Lista? 5, 8, 4, 1. 5, 8, 4, 1. Muy bien. Ahora le voy a decir 6 números. Ahora le voy a decir, logramos retener 4 números. Y probablemente esos números ya no los va a recordar mañana, ¿no? Están solo en la memoria de corto plazo, porque no importa. Ahí van 6 dígitos, ¿sale? 6. 1, 9, 3, 5, 8, 6, 9. 1, 9, 3, 5, 8, 9. ¿Lo digo bien o lo digo mal? Me pones nerviosa. No, está bien. Ese era precisamente el ejemplo. Si ven, no tuvo problema con recordar 4 dígitos, pero ya cuando lo subimos a 6, ya se pone más difícil. ¿Por qué? Porque su capacidad es limitada, ¿sale? Solo recordamos cierta cantidad de información. Y luego viene la memoria a corto plazo operativa, que es lo mismo, pero esa información la manipulamos mentalmente. Esto nos sirve principalmente para cuando hacemos operaciones mentales. No, ahí lo tenemos escrito, pero si yo les pongo a hacer, ¿quién se anima a hacer una suma sencilla? ¿Chiquita? Chiquita. Bueno, a ver. A ver, ¿cuánto es 15 más 8? 15 más 8, 23. Ok, muy bien. Entonces ella retuvo esta información y manipuló esa información para obtener un resultado. Entonces ahí no está pasiva la información, no solamente la repitió, sino que la manipuló mentalmente. Ahora, perdón, ¿sí se llama Juan?
Sí, Juana. Es que no sé. Soy Juana del Carmen. Juana, mucho gusto. Juana, ¿se anima a hacer otro de memoria operativa, algo muy parecido a lo que hicimos? Ok. Fíjese, le voy a decir un grupo de números, pero esta vez quiero que usted me los diga, pero acomodados del menor al mayor. ¿Ok? ¿Lista? 5, 8, 4, 3, 1. 1, 3, 4, 5, 8. Excelente, muy bien. Entonces, si ven ahí, su memoria no fue una memoria pasiva, ¿no? Sino que fue activa, guardó esa información y después la manipuló mentalmente para darme una respuesta. Entonces, esa es la información a corto plazo, ¿no? Está la pasiva y la activa, ¿no? Esto también nos ayuda, por ejemplo, a estar guardando las oraciones que yo acabo de decir en una conversación para darle una secuencia lógica a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Van guardando de a poquito las palabras que yo dije atrás para que se complete esta oración, esta frase por completo. Para eso también funciona la memoria operativa. Entonces, si ven, ahí ya vemos, en este azul yo lo coloqué aquí porque esta es una de las funciones que se van deteriorando con el tiempo. Es normal que de pronto ya nos cueste hacer sumas, restas, multiplicaciones mentalmente, porque es una de las memorias que se deterioran, ¿sale? Entonces, ahora nos vamos por la memoria a largo plazo. Como dice, esta memoria puede durar de minutos hasta años, ¿no? Es la memoria que usualmente nosotros conocemos con nuestros recuerdos, ¿no? Del pasado. A eso se refiere la memoria a largo plazo, ¿no? Largo plazo, de forma temporal. En esta, la verdad es que no importa que no necesitan aprenderse los nombres ni nada, pero que entiendan de qué se trata cada una de estas memorias y por qué es las que se van asociando más con el deterioro, ¿sale? En la memoria de largo plazo vamos a dividirla en dos, en declarativa y procedimental. La procedimental, ¿su nombre a qué le suena? A proceso. A proceso, muy bien. La memoria procedimental se encarga de guardar toda aquella información asociada con habilidades, aprendizajes automatizados. Esas cosas que no, como tal, no las podemos verbalizar, sino que las podemos hacer. Por ejemplo, de niños aprendimos a caminar, ¿cierto? Y fue todo un proceso. Ustedes ven los bebés, tienen un proceso de aprender a caminar. Y después se automatiza y ya no está pensando el bebé, o nosotros mismos, tengo que poner un pie enfrente, tengo que guardar el equilibrio, lo hacemos automáticamente. Y eso es parte de aprendizaje procedimental. Aprender a andar en bicicleta, aprender a leer y escribir, eso ya es automático. No estamos pensando nosotros en los pasos a dar, ¿no? Ya es una habilidad adquirida y ese es otro tipo de memoria. Y esa es una de las que se conservan más a través del tiempo. Entonces, si ustedes quieren aprender a, no sé, a tocar un instrumento, etcétera, puede ser un poquito más fácil, ¿vale? Comparado con las otras cosas que se le dificulta más a la memoria. Entonces, ¿de esto tienen alguna duda hasta aquí? Ya sé que dije que hasta el final, pero nada más para saber si vamos bien. Ahora pasamos. Lo declarativo. Lo declarativo, para allá vamos. La memoria declarativa es todo ese tipo de memorias que sí podemos, como dice su nombre, declarar, verbalizar, ¿no? Nuestros recuerdos, decir, ay, el miércoles pasado hice esto y esto y esto. Ese es el tipo de memoria, ¿sale? Y está dividida en episódica y semántica. ¿Qué le suena semántica? Escrita. Puede ser, ajá, en parte. La semántica tiene que ver con esa memoria de nuestro vocabulario, ¿no? De saber de cómo se llaman las cosas y de toda esa información que nosotros, cultural, histórica, lo que aprendimos en la escuela. Ahí va todo ese tipo de información, ¿no? No es algo tan personal, sino que es algo que vamos aprendiendo con nuestro entorno, ¿no? Esa información, sobre todo, sí, académica. Allá va la información, a la memoria declarativa de tipo semántico. Y la memoria, si ven, esto también se conserva, por eso decíamos que el vocabulario se mantenía, incluso hasta aumentaba con el tiempo.
Y la memoria episódica, ¿qué le suena episódico? Episodios, exactamente. ¿Qué piensan cuando decimos episodios? Cortito. Yo pienso en series y telenovelas, no sé ustedes. Pues tal cual, nuestra vida, en cuestión de nuestras memorias, se puede ir guardando como en episodios. Nosotros no recordamos detalles en específico, sino episodios, momentos importantes, ¿no? Desde que nacemos hasta los más recientes, ¿cierto? Entonces, nosotros, es como si fuera un episodio de telenovela, ¿no? En el primero, pues, son nuestros primeros recuerdos. Cuando fuimos por primera vez al kinder, es normal que de niños no tengamos mucha memoria porque apenas está desarrollando la función. Pero ahí empieza, ¿no? El primer capítulo. Y luego, ¿cuál es el siguiente? No, pues, fui a la primaria, ¿no? Y tenemos recuerdos de eso. Y luego fui a la secundaria, y luego conocí al novio, luego, no sé, elegí una carrera, luego me casé, o mis hijos, y así, ¿no? Se van escribiendo los diferentes episodios. A eso se refiere la memoria episódica, ¿sale? Principalmente a eventos o hechos importantes asociados con nuestra vida. Y bueno, de esto podemos dividirla en dos, prospectiva y retrospectiva. Ajá, adelante y atrás, ¿no? La retrospectiva pues tiene que ver con esa memoria del pasado, todo lo que ha pasado hace unos años, incluso ayer. Y la prospectiva es esa memoria relacionada con el futuro. Por ejemplo, a las 5 me tengo que tomar el medicamento, que no se me olvide. Ya son las 6 y ya se me olvidó, ¿no? Una pastillita para la memoria. Se me olvidó tomar mi pastilla para la memoria, que era a las 5, ching. O cuando decimos, hacemos mentalmente una lista del supermercado, ay, que no se me olvide comprar esto, tengo que, ¿no? O en la tarde tengo que llamarle a mi hija, o mi tío, o lo que sea, y se me olvidó, ¿no? Entonces, a eso se refiere, la memoria no solamente está enfocada al pasado, sino está enfocada al futuro. Y esos son dos tipos de memoria que suelen fallar ya con el paso de los años, ¿sale? Muy bien. Entonces, la memoria episódica, como les había dicho, se refiere a la memoria de eventos específicos que ocurrieron o ocurrirán en un lugar y en un momento determinados. Es decir, nosotros nos acordamos exactamente, pues no la fecha, pero más o menos en qué época fue. Si fueron eventos muy importantes, sí nos vamos a acordar de la fecha en específico. Y el lugar, pues sabemos, ¿no? Si estábamos en una iglesia, si estábamos en la escuela, en la casa, y quiénes estaban ahí, ¿no? Entonces tiene un contexto ese recuerdo. Y las quejas sobre la memoria episódica se encuentran entre los signos más frecuentes de envejecimiento cognitivo. Estas son las quejas principales que suelen tener las personas adultas mayores, ¿no? Sobre la memoria episódica. ¿Por qué esto ocurrirá? Te acuerdas de lo pasado, pero no te puedes acordar de lo que va a venir. Ah, muy bien, vamos a hablar de eso, exactamente, muy bien. Ya hablamos, ¿sale? Ahorita lo vamos a volver a tocar. Entonces, ¿qué incluye la memoria episódica? Eventos específicos, del pasado, ¿no? O bueno, puede ser también del futuro, como decíamos, pero eventos específicos. Lo que habíamos dicho, por ejemplo, una boda que fue importante, entonces sabemos en qué fecha fue, dónde fue, tenemos recuerdos de quiénes estaban ahí, tal vez algo pasó, ¿no? La novia se cayó o algo así, nos recordamos de forma ese episodio, ¿no? Lo que sucedió en ese momento, de forma global, pero sí tenemos algunos detalles importantes. También datos personales. ¿Cuáles son los datos personales? A través de nuestra historia de vida, ¿sale? Nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, si tenemos hijos, también las fechas de nacimiento de nuestros hijos, de nuestra mamá, los nombres, todos esos datos personales, pero no solamente eso, sino como es a lo largo de la vida, pues no sé ustedes, pero yo todavía me acuerdo del número de teléfono fijo que yo tenía en mi casa cuando era niña. ¿Quién se acuerda de hace un par de años que ya ni existe? ¿Quién se acuerda de ese número de teléfono? Yo. Por aquí algunos, ¿no? Eso también lo incluye la marca y el modelo de nuestro primer carro, ¿no? La dirección de nuestra primera casa, ¿no? Eso es parte de la memoria episódica, datos personales, ¿vale? ¿Qué más? Eventos generales, es decir, recordamos situaciones o sensaciones sin recordar específicamente una. Por ejemplo, si no lo imaginamos, podemos recordar cuál es la sensación
de un abrazo, un beso en la mejilla, ¿no? Pero no nos acordamos de todos los besos de la mejilla que hemos tenido, o cada abrazo, imagínense, sería imposible, pero recordamos cuál es esa sensación, ¿no? Entonces, eventos generales. Y por último, recuerdos vívidos. Recuerdos vívidos están asociados con momentos históricos o personales que tienen mucha carga emocional. ¿Alguien recuerda este día? De las Torres Gemelas. 11 de septiembre de 2001. ¿Alguien se acuerda qué hizo no sé, el 5 de septiembre del 2001? ¿Qué estaba haciendo? No sabe. ¿Quién se acuerda qué estaba haciendo el 11 de septiembre de 2001? ¿Qué recuerda? ¿Quién nos quiere platicar así de forma breve? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué sintió? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quién? A ver, estaba yo con mi papá en Puerto Vallarta. Ajá. Y estábamos viendo una película. ¡Ay! ¡Mira, papá! Sí. O sea, ¿Se acuerda dónde fue? ¿Quién Sí. estaba y qué sintió? No, eso Sí. ya es mucha información, porque fue un momento que fue emocionalmente cargado, ¿no? Es posible, esto fue a nivel histórico. Sí. Probablemente todos aquí nos acordemos, Sí. o la mayoría. Pero también podemos recordar vívidamente con detalles, tal vez el día que murieron nuestros padres, ¿no? Tal vez el día que sufrimos un accidente o alguien más. ¿Recordamos? ¿Por qué? Porque tiene una carga emocional fuerte y eso hace que la memoria se fije más fácilmente, ¿sale? Entonces, eso también se guarda. Ajá. A mí lo que se me quedó grabado de los 5 años, en los periódicos, estaba frente a un puesto de periódicos, el hongo ese de la bomba atómica. Fíjese, Sí. le impresionó, ¿no? Sí. Fue impresionante para usted y lo recuerdo después de ¿cuántos años? Tengo 83. Oye, imagínense. 78. Esa memoria ha perdurado casi 80 años, ¿no? Es impresionante lo que puede mantener nuestra memoria, y más cuando está unido a una emoción muy fuerte, muy poderosa. Ajá. Quería preguntar entonces, si es normal que tengas a veces recuerdos de muy chiquitita, que aún igual mi mamá dice, no te puedes acordar, lo has de haber oído hasta que le describí cómo era el cuarto, cómo estaba vestida la cuna. Sí puede ser, pero también nuestra memoria, así como puede durar por mucho tiempo, también no es totalmente infalible ante los fallos. Es decir, hay veces, por ejemplo, los testigos en algún juicio por algún crimen, hasta cierta medida se pueden aceptar, pero no en su totalidad, porque la memoria no es 100% confiable. Podemos desarrollar memorias que nunca existieron a través de el relato de alguien más, ¿no? Y además esa memoria, si ven esto de forma muy global, va a ser muy raro. Recordemos que traíamos puesto ese día, ¿no? De qué color era nuestra camisa, o sea, va a ser muy extraño. Esos detalles que tal vez son muy importantes en ciertas situaciones, pues van a ser muy difusas. Pero es normal, pero también esa memoria se puede construir en cierta medida por lo que nos han contado. Sí puede pasar. Exactamente. Entonces, bueno, ahora sí vamos con la pregunta que nos había hecho nuestra compañera Luli. ¿Por qué entonces recuerdo todo lo de atrás, pero no lo que he hecho más recientemente? Aquí es donde la memoria se divide en este momento en el que estamos, en memoria retrógrada, o sea, del pasado, y memoria anterógrada, es decir, lo más reciente. Retrógrada, capacidad para recordar antiguas memorias; anterógrada, capacidad para adquirir nuevos recuerdos y aprendizajes. Ahí va el problema, ¿cierto? Sí. Porque la mayoría de nosotros nos recordamos perfectamente que estamos haciendo 20 años, ¿no? Pero nos cuesta ya un poco más de trabajo lo que pasó hace una semana, un mes, ¿no? Esto es normal. Esto es principalmente el tipo de memoria, que también es la episódica como tal.
esta es la que más afecta, la capacidad para adquirir nuevos recuerdos y aprendizajes, ¿sale? Por eso se conserva todo lo de atrás. Quiero que piensen en la memoria como si fuera un librero, y en ese librero, ya hablaron, ¿verdad? Yo me acordé que ya tomaron el curso de Dementia Friends. Pero nada más. No todas, bueno, pero entonces Luli sí, ¿verdad? Sí, Luli, sí. Okay. Entonces, sí, es... La madre Herminia también. Muy bien. Excelente. Es que eso ejemplifica muy bien qué pasa con nuestra memoria. Si nosotros pensamos nuestra memoria como un librero que tiene varios estantes, se van acomodando desde la parte de abajo en nuestros recuerdos de la infancia, luego sigue la adolescencia, la adultez temprana, la adultez, y bueno, y hasta a la actualidad, ¿no? Los estantes están más arriba. Los de abajo siempre van a ser más resistentes al olvido, ¿sale? La parte de hasta arriba es la que suele ser más frágil, porque a nivel cerebral ya no tenemos esa misma capacidad neuronal para generar los nuevos recuerdos, entonces son más frágiles, tienden a ser más débiles y tienden a olvidarse. Pero como en su momento nuestra memoria era muy buena, esos recuerdos se establecieron correctamente, se fijaron muy fuertemente y ahí siguen. Más bien, lo que se dificulta ahora es las nuevas memorias, que nuestro cerebro haga ese proceso de manera, pues, sigue siendo eficiente, pero ya no como antes, ¿sale? Por la capacidad cerebral, neuronal, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más, ahora sí, de cuáles son los cambios esperados y cuáles pueden ser algunos signos que nosotros tenemos que estar al pendiente, por si los detectamos en nosotros o alguien más, poder asistir con un especialista. Hay muchas personas que van a sentir, les llamamos nosotros quejas subjetivas de memoria. Son subjetivas porque es algo que la persona siente, pero no precisamente es real. Y eso, a través de la evaluación, es donde nosotros decimos, ok, eso es nada más algo que usted siente, pero aquí objetivamente vemos que su memoria es normal. Entonces es solamente una sensación, una percepción de nuestra capacidad misma. Pero hay otros que sí. Entonces, cambios esperados en nuestra memoria. No podemos recordar detalles de una conversación o eventos que tuvo lugar hace un año, hace un mes. Detalles, pero sí el evento en general, ¿no? Si se nos olvida completamente un evento importante que pasó hace un año, que nos diga, pues, hace un año, déjame pensar, hace un año se casó la sobrina de tal persona y yo estuve en esa fiesta, ¿no? Y que nos digan, oye, ¿te acuerdas cuando fue? Tampoco ya se casó, ¿no? Ahí sí es como, a ver, ¿por qué no me acuerdo de ese evento en general? Tal vez ya no recordemos bien los detalles, pero si recordemos de forma general ese evento, estamos del otro lado, ¿sale? Siguiente. Se nos dificulta recordar el nombre de un conocido, pero difícilmente de un familiar. De nuevos conocidos, vamos, de nuevas personas, por lo mismo, porque es difícil ya mantener esa información nueva. Entonces, si acabamos de conocer al compañero que llegó ayer, nos dijo su nombre y no nos acordamos, es normal. Si nos lo dice 3, 4 veces y se nos olvida, también es normal. Pero si ya llevamos un mes con él, 2 meses, y no nos podemos acordar su nombre, ahí sí. Puede ser que se nos olvide de vez en cuando, que de repente estemos así, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pero después recordemos, bueno, hasta ahí. Como por ejemplo cuando vas en la calle y alguien te saluda y te quedas pensando, no me acuerdo de su nombre. ¿Pero esa persona era alguien cercano a ti? No. Entonces no hay problema. Pero si es tu tío, tu primo, ahí no te acuerdas ni su nombre ni quién es, ahí sí es para preocuparnos, ¿no? Ok. Y si te acuerdas 2 días después de un maestro que tuviste hace 20 años. No, por milagro. Tardamos, pero lo encontramos. Por ejemplo, rapidito. Yo, por ejemplo, no sé qué escuché ayer en internet del papá de Nerito, que con una mensaje, ¿ya se murió? No se murió. Dije, no, sí, ya se murió. Pero Bene no era así. ¿Hace cuánto se murió? Ay, quién sabe, ya tiene
no mucho, pero no era como, por ejemplo, Juan Pablo II se Ah, claro. todo, y Claro. depende, ¿no? Sí, no tenías tanta relación con o información. tanto interés, malamente, no Ajá, tenía interés. con Juan Pablo. Exacto, el interés también es algo muy importante. Si es algo que realmente no le prestamos atención desde ahí, si ni siquiera fue una información que le prestamos mayor interés, probablemente no se quede en la memoria. Por lo mismo, porque lo que les dije, la memoria es limitada, entonces vamos a elegir de forma inconsciente o a veces de forma consciente qué cosas vamos a mantener y qué cosas no nos sirven. Esto es, pues entre comillas, es ruido aquí, es algo que no nos interesa. ¿Por estrés también puedes olvidar o tener ciertos olvidos? Sí, es normal. De hecho, eso es un diagnóstico diferencial a veces del deterioro cognitivo asociado con una enfermedad como Alzheimer y la depresión. La depresión o las trastornos del estado de ánimo, también, por ejemplo, la ansiedad. Bueno, la ansiedad no es un trastorno del estado de ánimo, pero la depresión y la ansiedad son dos factores que junto al envejecimiento pueden agravar y pueden parecer que están desarrollando una demencia. Porque recuerden que las emociones también las controla la mente, ¿no? Entonces, eso habla de una salud mental de forma global, ¿no? Estos dos dominios que tienen que ver con la emoción y con nuestra función mental, como la memoria, etcétera, la cognición, van de la mano, están entrelazados. Y usualmente cuando uno falla, falla la otra, ¿sale? Entonces, por eso es tan importante y es algo que vamos a ver al final. Las recomendaciones es tratar cualquier situación emocional o estresante para nosotros, porque esto sí puede no solamente camuflajear, sino aparentar, sino que también puede detonar el deterioro cognitivo, ¿no? Puede agravarlo inclusive. Entonces, es buena pregunta porque sí, hay muchas causas relacionadas con el deterioro cognitivo, pero a través de esta evaluación, de una evaluación integral, es que podemos ver qué lo está provocando, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué más? De vez en cuando tiene dificultad para encontrar palabras. ¿A quién le pasa eso? De que estoy así, Sí me acuerdo, pero hasta me duele la cabeza. el famoso fenómeno de la punta de la lengua. Ay, Aquí no tengo la tengo, palabra, no pero no sale. sé cuál es. Ok, eso puede llegar a pasar, ¿por qué? Porque es parte de la memoria, es un poco entre memoria y lenguaje, ¿no? Entonces, hay momentos donde se nos puede ir una palabra, ¿no? Y no recordarla, y eso no solamente sucede, por ejemplo, en el Alzheimer o en el deterioro cognitivo o en el envejecimiento normal, está asociado con una serie de diferentes patologías neurológicas. Entonces, esto nos tiene que preocupar, no precisamente, ahorita vamos a ver, va a depender de la frecuencia y de la gravedad del asunto, ¿vale? Entonces, estás preocupado por tu memoria, pero tus amigos y familiares no. Esto es muy importante. Hay veces que nosotros no tengo una horrible memoria, se me olvida todo, y nuestros familiares dicen, yo no lo veo así, yo no lo percibo así. Entonces, esto es algo esperado. Puede ser que nosotros lo percibamos así, pero si nadie más nos dice, oye, ¿sabes qué? ¿Se está olvidando mucho las cosas? ¿O sí estoy en cambio? Ahí sí es para tomar en consideración. Pero mientras los demás tampoco lo perciban, por eso es importante que si entre ustedes se conocen muy bien, también estén al pendiente de sus demás compañeras, ¿no? Porque un diagnóstico temprano puede hacer la gran diferencia, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los cambios no esperados? Que nos sea imposible recordar eventos o conversaciones recientes. Lo que habíamos dicho, imposible. Que ya no sepamos para nada qué pasó, pero un evento importante, por ejemplo, ahora que festejaron el 16, ¿festejaron el 16? Ok. Que fue el 15. El 15. Entonces, si no recuerdo nada de eso o muy poco, ahí sí es una llamada de atención, ¿sale? Ahí sí tenemos que estar muy al pendiente de estar evaluándonos a nosotros mismos qué tanto recordamos de lo que ha pasado recientemente en eventos importantes, vamos.
Olvidar frecuentemente nombres de familiares u objetos conocidos. Frecuentemente. Que cada rato ya no recuerde, ay, se me fue el nombre otra vez, y de mi compañera, y ya se me olvidó cómo se llama esto, y ¿sale? Entonces, sobre todo con la frecuencia. Pérdida constante de pertenencias, o incluso que las pongamos en lugares que no tienen nada que ver. Que de pronto encontremos, no sé, el control del televisor en el refrigerador, ¿no? En lugares que no tienen ningún sentido, mal ubicados, o que cada rato, es normal que se nos olviden las llaves, a veces los lentes, pero si esto ya es muy frecuente, y si está interfiriendo o les provoca un problema en su día a día, ahí sí es para prestar más atención, ¿sale? Olvidar cómo realizar tareas anteriormente familiares, que se nos empieza a olvidar cómo, no sé, si ustedes cocinaban antes con mucha frecuencia, regularmente, y que quieran otra vez cocinar algo que para ustedes era muy sencillo, y de pronto ya no se acuerdan cómo era, cuáles eran los ingredientes, cuáles eran los pasos, cómo hacerse una taza de café, cosas que eran sencillas para ustedes hacer, muy familiares, ahí sí es una llamada de atención, ¿sale? Olvidar olvidar aniversarios o cumpleaños importantes. Es normal que de vez en cuando nos pase, ¿no? Hasta a mí me pasa. Pero si esto es constante, que ya siempre se nos olvidan los cumpleaños, ¿no? Los aniversarios, las citas, los medicamentos, ahí sí es para tomar en consideración y también es una bandera roja, ¿no? Esto no es un diagnóstico, sino que es un signo que nosotros podemos tomar en consideración para buscar un profesional. Las personas cercanas están preocupadas por tu memoria, pero usted no es consciente de ningún problema. Usualmente las personas que realmente tienen problemas de memoria, al revés, ellos no se dan cuenta y los demás sí, ¿sale? Son inconscientes como de su propio desempeño, de su propia capacidad de memoria, ¿sale? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? No. La pérdida constante de pertenencias, por ejemplo, yo duro por periodos que pierdo las llaves. ¿Y dónde quedaron? A veces aparecen, a veces no. Pero esto me pasó hace mi chiquita, con 8 años. Fue un periodo en el que yo estaba atravesando emocionalmente algo difícil. Y por ejemplo, ahora las olvido, hoy olvidé mi cartera. A la hora que me di cuenta, no traigo licencia, no traigo nada, pero inmediatamente me acordé dónde la había puesto. Ok, muy bien. Eso entonces fue un problema de atención, más que de memoria. Es a lo que iba a preguntar. ¿Puede ser de atención o ¿cómo se dice? Por ejemplo, que no tengo un orden, vamos. De que hoy dejo una cosa aquí, otra allá. Y a la hora de que vámonos, ya todo está en la bolsa, como yo. Entonces eso puede ser atención también. Sí, precisamente ahorita respondiendo a tu pregunta, precisamente por eso es tan importante cuando ya sospechamos de un deterioro, hacer una evaluación completa que nos pueda decir cuál es la raíz de ese problema. No siempre puede ser la memoria, puede ser la atención, puede ser nuestra capacidad para organizarnos, para planificar, etcétera, no precisamente la memoria. Entonces, tenemos que ver qué procesos, muchos están entrelazados, pero los podemos evaluar individualmente. Y entonces así sabemos específicamente dónde está el problema, qué está fallando. Gracias. En el punto de las personas cercanas están preocupadas por su memoria, pero usted no es consciente de lo que mencionaba, ¿no? La persona no somos conscientes cuando tenemos estas pérdidas, ¿no? Sí. De la memoria. Aquí hay una estrategia, una herramienta, algo, ¿cómo me puedo acercar a mi familiar, a mi compañera, a la persona que yo me estoy dando cuenta que tiene esta situación para no generarle un estrés? Yo creo que va a depender mucho de la forma, usualmente es de la forma en que abordamos estas situaciones, sobre todo por el miedo. O sea, es que, como habíamos hablado, los fallos de memoria en el adulto mayor activa la alarma de esto puede ser Alzheimer, ¿no? Y todos lo tenemos asociados así, adulto mayor con quejas de memoria,
Alzheimer. Y entonces no es que sea un mecanismo de defensa rechazarlo, sino que puede ser un signo. El hecho de la poca conciencia del deterioro puede ser un signo, inclusive por eso lo consideran aquí, del inicio de un deterioro cognitivo. ¿Cómo tratarlo con la persona? Creo que tal vez no mencionar como tal la memoria, sino hablar precisamente de que está notando como que ya no puede realizar sus actividades como antes, que le cuesta un poquito más de trabajo entender algunas situaciones, que tú ves algunos cambios así. No es que no queramos estigmatizar los fallos de memoria, pero cuando una persona está en este estado, va a ser difícil que lo pueda comprender o que lo pueda aceptar, porque ya es algo neurológico probablemente, ¿no? Asociado con la propia enfermedad. Entonces, creo que más bien ahí es nosotros como familia tratar de buscarlas para nuestro ser querido, ¿no? Tomar la iniciativa de buscar ayuda para poder evitar que esto avance también. Sí lo podemos hablar, pero es muy probable que no lo acepte. O sea, ese es uno de los problemas principales. Si no hay conciencia, pues va a ser muy difícil que la persona pueda aceptar si él no cree o ella no cree que esto esté sucediendo. Va a ser, es todo un problema. Sí, es una de las cuestiones más difíciles de manejar, por ejemplo, en la rehabilitación o en la terapia, ¿no? Claro, pero lo que mencionas, palabra clave, no decir la memoria. La memoria tal vez porque No, está relacionada exacto. directamente y Eso puede ayuda provocar mucho. mucho miedo y angustia. Y automáticamente nos cerramos como, no, yo no tengo nada, ¿no? ¿Y sabes qué les molesta mucho? Que les digan, por ejemplo, que no haya los lentes. Oye, van 3 veces que te los doy y los vuelves a perder. Exacto. Les molesta muchísimo. Ok, eso Mucho, puede mucho pasar les en una molesta. persona que realmente tiene problemas de memoria, Ajá. porque como no se acuerda, ¿cómo dices? O sea, si tú le dices, ya, esta es la Ya, tercera vez que te te dije los y ya, doy. pero nunca me has dicho. Sí, se enojan. Eso, claro, va a provocar angustia porque ellos realmente no recuerdan que, y si alguien te dice, por ejemplo, usted me hace una pregunta ahorita y le digo, ¿usted ya me preguntó eso? Usted se va a angustiar, va a decir, ¿cómo? ¿Cómo que ya te lo pregunté? Eso va a provocar como un poquito de molestia, ¿no? Entre las dos, porque entonces si nosotros estamos viendo que realmente la persona está sufriendo problemas de memoria, hay que tratar de ser lo más empáticos posible. Probablemente esa persona no se está dando cuenta y puede ser un poco, pues molesto para nosotros tener que estar contestando frecuentemente la misma pregunta, pero hay que ser conscientes de que la persona no lo está haciendo para molestarnos, realmente se le está olvidando. Podemos buscar otras estrategias para que esos lentes no se le pierdan, en lugar de estarle... Exactamente, usualmente cuando ya hay problemas de memoria, etcétera, cuando ya hay una demencia o algo, se buscan estrategias para ayudar a esa persona, no para que vuelva a recordar, porque ya no va a volver a recordar, más bien es para ayudarla a que no se pierdan las cosas, a que no esté preguntando siempre lo mismo. Hay diferentes estrategias, ¿sale? Pero ya es más como especializado dependiendo de cada caso. Entonces, siguiente. ¿Qué tenemos que considerar entonces? Nos puede estar sucediendo cualquiera de estas cosas que nosotros consideramos como focos rojos, ¿no? Pero tenemos que considerar si son muy frecuentes o son ocasionales, ¿no? Si es algo que nos pasa día a día, ahí sí tenemos que buscar ayuda profesional. Si se han mantenido o ustedes sienten que van empeorando, pero rápidamente, estos problemas de memoria, que noten que en comparación de hace un año, hace 3, su memoria ha deteriorado bastante. Eso también es un signo de alerta. ¿Qué más? Si esto provoca o no dificultad importante en su vida de realizar sus actividades cotidianas, si esto empieza a interferir en su independencia, por ejemplo, que ya se les olvide pues sus señas bancarias, que les cueste trabajo hacer estas operaciones matemáticas y ya no puedan hacerse ustedes como tan responsables de sus asuntos financieros, por dar un ejemplo. Cuando estos fallos de memoria, atencionales, están interfiriendo en nuestras actividades diarias, ahí sí es un poco rojo, hay que tomarlo en consideración, ¿sí? ¿Afectan o no a sus habilidades para resolver problemas?
en general en cómo nosotros realizamos día a día. Por ejemplo, aquí tienen algunos talleres, ¿no? Entiendo. Si ustedes todavía tienen esta capacidad para aprender, tienen esta capacidad para integrarse, hacer cosas nuevas, etcétera, y, sin embargo, o más bien por lo contrario, ya sus problemas de memoria, ¿no? De su atención, etcétera, no les permite terminar su proyecto, su trabajo, sus cosas, ahí sí es un foco rojo, ¿sale? Hay que tomar en consideración. Entonces, ¿qué más? Usualmente, cuando comienza un proceso de demencia, no solamente va a ir acompañado con los fallos no solamente son los fallos de memoria, va a ir acompañado con una serie de síntomas, ¿no? Va a ser pobre capacidad de juicio, lo que habíamos dicho, problemas frecuentes de memoria que afectan a sus actividades diarias, dificultad de pensamiento abstracto, problemas en su lenguaje, pérdida de iniciativa, ¿no? La motivación decae gravemente, ¿no? No nos dan ganas de hacer ya casi nada. Pérdida o acomodación inapropiada de objetos, lo que habíamos hablado, dificultad en tareas que antes eran familiares para nosotros, cambios en su personalidad, desorientación en tiempo y espacio, que no sepamos bien la fecha, no sepamos bien dónde estamos, ¿no? Dónde estamos ubicados, colonia, ciudad, país, etcétera. Cambios del estado de ánimo y comportamiento. O sea, esta es una serie de signos y síntomas que van acompañados a los problemas de memoria, ¿sale? Va a ser muy raro que vengan solos. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien, entonces ya casi terminamos. Ahora sí, ¿qué es la demencia? Antes de pasar esto, ¿qué es la demencia? ¿Quién tienen ustedes por demencia? ¿Quién quiere participar? Bueno, no sé ahora cómo, porque luego cambian las cosas, ¿verdad? Pero para mí demente es que está loco, está enfermo de la sociedad. Ok, muy bien, demente, loco. ¿Qué más? ¿Quién más ha escuchado esta palabra? Pues que no estás bien de tu mente, que te fallan tus capacidades. Ay, tus capacidades mentales. Ok, muy bien. Algo es, la demencia es un término que ahorita está tratando de cambiarse, porque el término correcto, médicamente hablando, es un trastorno neurocognitivo mayor, pero es complicado de aprender y es más conocido como demencia. El problema con la palabra demencia es que ya está muy estigmatizada. La demencia, ajá, y muy utilizada fuera de contexto, ¿no? Utilizamos la palabra demencia para todo, para decir que una persona está loca, que tiene un problema mental grave, etc. Sin embargo, la palabra demencia tiene que ver principalmente con el deterioro de las funciones mentales, usualmente asociado con los adultos mayores. Por eso antes se llamaba demencia senil, ¿no? La famosa demencia senil. Sin embargo, este término también ya está en desuso porque la demencia no es propia del adulto mayor. Apenas el año pasado hubo un caso de un joven de 18 años que empezó a desarrollar demencia. Entonces, la demencia no es propia del adulto mayor solamente, ¿sale? Por eso ya no se utiliza demencia senil. Y vamos a seguir utilizando el término demencia porque es el más conocido. Pero no es lo mismo que tener una enfermedad grave mental o estar loco. La demencia en general se refiere nombre colectivo para síndromes cerebrales degenerativos progresivos que afectan la memoria, el pensamiento, el comportamiento y las emociones. Es un término para varias enfermedades. Es una enfermedad cerebral, ¿no? Ahí es donde empieza a ver los cambios o el problema. Es degenerativo y progresivo. ¿Qué entienden por esto? Va aumentando y aumentando, ¿no? Va deteriorándose el cerebro, por lo tanto se van a ir deteriorando también nuestras capacidades mentales. Las enfermedades de Alzheimer y la demencia vascular son los dos tipos más comunes de demencia y son responsables de hasta el 90% total de los casos de demencia, ¿vale? Hay muchas más enfermedades que son consideradas como una demencia, pero estas son las más comunes y las más conocidas.
Alzheimer, ¿no? Todos conocemos aquí, hemos escuchado sobre, por lo menos el término Alzheimer, ¿no? Y la demencia vascular. La demencia de la enfermedad de Alzheimer, esa es más conocida, está más asociada con los problemas de memoria. ¿Por qué? Porque esos procesos que van, que se inician y que van deteriorando el cerebro, comienzan en las zonas del cerebro que están asociadas con la memoria. Por eso, ahí es donde comienzan los problemas en ese dominio específico, ¿no? Luego, como va extendiéndose el daño, pues empiezan a tener otros problemas en otras áreas, ¿no? Pero el principal comienza en memoria, porque son el lugar donde el deterioro inicia. En la demencia vascular, los síntomas pueden ser más variados porque esto está asociado con enfermedades cardiovasculares. Entonces, muchas veces hay o microinfartos en ciertas zonas del cerebro, o puede haber pequeños derrames, puede haber falta de oxigenación, y entonces se van dañando diferentes zonas del cerebro y eso se va acumulando, ¿no? Por eso decimos que es una enfermedad degenerativa progresiva. ¿Los tratamientos son iguales? No, depende de cada tipo de, por ejemplo, en la demencia vascular lo más importante sería tratar las enfermedades cardiovasculares de fondo, o sea, de base, ¿no? Si tienes hipertensión, la idea es controlar esa hipertensión para que no nos vaya a suceder eso. El tipo de medicamentos sí pueden ser similares los que dan para mejorar la memoria, y algunos, por ejemplo, los programas de rehabilitación cognitiva van más enfocados a pues las diferentes funciones deterioradas. Usualmente en Alzheimer pues tiene que ver con memoria, y vascular pues es muy variado dependiendo de la persona, ¿no? De dónde sufrió el daño. Puede ser que tenga problemas en su lenguaje, en su razonamiento o en otras cosas. Inclusive también en la memoria, si ahí fue el impacto, ¿no? Entonces, bueno. Pero ahí es un cardiólogo. Sí, en la demencia vascular Es un cardiólogo. y un neurólogo también, van en conjunto. Casi siempre los tratan de manera interdisciplinar a las personas que ya viven con algún tipo de demencia. Son varios los especialistas involucrados. El Alzheimer transcurre por distintas fases o etapas a lo largo del tiempo, produciéndose progresivamente un mayor daño en el cerebro, agravándose los síntomas y provocando un mayor deterioro y consecuentemente una mayor dependencia de terceros, ¿no? Y ahí es cuando nosotros tenemos esta imagen de una persona ya muy deteriorada, ¿no? Ya en las últimas etapas donde, como tal, si bien las personas a veces ya en una etapa moderada o avanzada de la enfermedad, no es que no puedan caminar, ¿no? O que ya no, físicamente no se puedan mover, sino es algo más mental. Cuando se deterioran esas zonas del cerebro, ya les cuesta trabajo coordinar, ya no pueden articular a veces, hablar correctamente. No es que falle como tal el cuerpo, sino es la mente la que ya no manda esas señales, ¿sale? ¿Y cuánto puede durar? Es muy variado, pero una persona con Alzheimer puede durar o puede vivir 15 a 20 años sin ningún problema, dependiendo de en qué momento se hizo el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Puede ser que se alargue más y que una etapa más leve dure mucho más tiempo, ¿no? Que es la idea, por eso es tan importante el diagnóstico en tiempo y forma. Muy bien. El número de personas que viven con demencia en el mundo supera los 55 millones y se espera que aumenten 139 millones en el año 2050. Hay un caso nuevo cada 3 segundos a nivel mundial. Entonces vemos que ese es un gran problema de salud pública a nivel mundial. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay varios factores, pero la edad es el principal factor de riesgo. Les digo, no es el único porque hay personas más jóvenes que pueden desarrollarla, pero también, si ven, nosotros estamos viviendo más tiempo, ¿no? Antes vivíamos hasta los 60 años, ¿no? Hasta los 70 máximo.
Ahora, conforme más crece la esperanza de vida, también va aumentando, pues, por consecuencia, la probabilidad de que las personas desarrollen demencia, ¿no? Entonces, esta es una estadística que es bastante preocupante, pero al mismo tiempo tenemos que saber que la demencia no forma parte del envejecimiento normal, no es algo esperado, ¿no? Solamente del 5 al 8% de los adultos mayores de 60 años la desarrollarán en algún punto, ¿no? A partir de esa edad, solo del 5 al 8%. Entonces, antes teníamos, por desgracia, esa falsa creencia que ya el adulto mayor iba a empezar a olvidarse de las cosas y que pues ya, o sea, eso pasa, ¿no? Creo que por lo menos en mi casa sí estaba extendida esa idea. Me acuerdo que mis abuelos los dos tuvieron Alzheimer y yo lo veía como que mi familia lo tomaba como con mucha normalidad, como, ah, bueno, pues es que ya les llegó el Alzheimer, ¿no? Pero no, esto no es normal, no es algo que tengamos que esperar. Entonces, en todo el mundo, el 75% de las personas con demencia no están diagnosticadas. Por lo mismo, porque hay muchas personas que creen que esto es parte normal del envejecimiento, dejan que esto avance y ya cuando llegan a consulta, la mayoría ya está en una etapa pues de leve a moderada, ¿no? Ya avanzó bastante. ¿Por qué? Porque creían que era algo normal, algo esperado. Entonces, hay muchas personas también ahí que ni siquiera llegan a consulta. Como lo consideran algo normal, dejan que la persona se deteriore y eso lo hace pues más difícil de tratar, de manejar. Una pregunta. ¿Por qué entonces, si estamos viendo esos dos puntos, las estadísticas son muy altas? Porque se estiman de acuerdo a los casos que sí son diagnosticados, pero se hace un proceso estadístico donde pueden estimar la cantidad de casos que debería haber, de acuerdo a, por ejemplo, aquí en México no hay muchos censos, o sea, no hay un registro como muy pues correcto de cuántos casos de demencia hay, pero hay otros países donde eso sí lo tienen, esa información sí la tienen bien manejada, trabajada. Entonces ellos pueden estimar a través de ese número cuánto debería haber a nivel mundial, que en realidad puede ser que no estén registrados completamente, pero saben que hay una estadística, una estimación de cuánto debería haber y cuánto es lo que realmente se está reportando, ¿no? Así es como lo estiman. Casi el 80% de la población está preocupada por la posibilidad de desarrollar demencia, ¿no? Entonces creo que somos parte de esa estadística, ¿cierto? Sí. Creo que hay alguien aquí que no esté preocupado por tal vez desarrollar una demencia. Ahí está la broma de ya me alcanzó el alemán. Exactamente. No, ya es algo que está muy normalizado y también el hecho de no tener esta información también hace que no entendamos bien cómo funciona la enfermedad y que pensemos que pues esto nos va a pasar a todos, ¿no? Pero no es así. Entonces, el 40% de los casos de demencia podrían retrasarse o reducirse. Si los diagnosticamos a tiempo, como les había dicho, estas fases pueden alentizarse. Podemos tratar de que la fase más temprana dure mucho más tiempo con el tratamiento adecuado. Y reducirse, ¿por qué lo dice? Hay un trastorno que nosotros lo consideramos la antesala de la demencia, que es un deterioro cognitivo leve. Es un poquito más bajo su rendimiento esperado para su escolaridad, pero no llega al deterioro que esperaríamos con una demencia. Entonces está como en el intermedio de lo normal y de la demencia. Entonces, ¿por qué dice que podría reducirse? Porque hay personas que cuando están en este punto, si se tratan a tiempo, puede ser que no se desarrolle la demencia. Por eso es muy importante estar pendientes de cualquier cambio para poder manejarlo en el momento indicado. Y bueno, 1 de cada 4 personas cree que no se puede hacer nada para prevenirla, ¿vale?
Y esto también es algo muy importante y es parte del mensaje que quiere dejar esta campaña de este año, de que nunca es demasiado pronto y nunca es demasiado tarde, ¿no? Para empezar a prevenirla o tratarla. No importa la edad que tengamos, yo desde ahorita podría empezar a hacer cosas para prevenirla. Y aunque ustedes tal vez en su momento no fueron conscientes de esto, todavía hay mucho que se puede hacer, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollarlas? Esto es muy importante porque existen aquellos que no son modificables, pero hay los que sí son modificables, ¿no? Y ambos tienen un peso que es equitativo, es equivalente, ¿sale? Es decir, a veces pensamos que la genética, pues ya está ahí, ya qué puedo hacer. No, hay mucho que todavía se puede hacer. No es determinante tener, por ejemplo, papás o abuelos que sufrieron Alzheimer, no es determinante. También importa mucho nosotros qué es lo que hacemos durante nuestra vida y actualmente para determinar si se desarrolla o no una demencia. Entonces, ¿cuáles son los no modificables? Pues nuestra edad. Ya dijimos que ese es el principal factor de riesgo. Nadie podemos quitarnos años, ojalá que sí, pero hasta yo ya tengo ese factor de riesgo porque estoy envejeciendo. Así que todos, por el hecho de envejecer, ya tenemos ese factor de riesgo para desarrollar demencia. El siguiente, el sexo. Por desgracia, las mujeres tenemos más probabilidad de desarrollar demencia, Alzheimer en específico, que los hombres a partir de los 85 años, ¿vale? Entonces, tampoco lo podemos controlar. ¿Qué le hacemos, no? Ya. Si el promedio de vida es de 65, pues ya para qué te apures. La edad promedio de desarrollo de una demencia es de los 65 años y a partir de ahí ya empieza a crecer la probabilidad, ¿vale? La genética era lo que decía, hay ciertos genes que ya se han encontrado que están asociados a diferentes tipos de demencia. Aún así, esto no lo determina todo. O sea, también importan los factores ambientales para que esto se pueda activar o no se pueda activar, ¿vale? Que tengas un gen no implica que tengas algún historial familiar no es determinante, ¿sale? Entonces, ¿cuáles sí son los modificables? ¿Qué es lo que nosotros sí podemos hacer para que podamos prevenir o manejar esto? Nuestro estilo de vida. ¿Qué entienden ustedes por estilo de vida? ¿Qué podría ser? Pues que sea saludable. Saludable. Comer saludable. Dormir bien. Dormir bien, exactamente. Dormir bien sí es importantísimo. Sí. Los trastornos del sueño están asociados a muchos problemas mentales. Entonces, el estilo de vida, un estilo de vida saludable, es decir, no fumar, no tomar, no consumir drogas, dormir bien, alimentarse bien, el ejercicio. Sé que esto parece como cualquier consejo que daría un médico de forma general, pero es real, ¿no? Eso es como algo que está comprobado que puede prevenir el deterioro cognitivo. El manejo de enfermedades, como habíamos dicho, el ejemplo de la hipertensión, ¿no? Por desgracia, en México, una de las enfermedades más comunes es hipertensión y diabetes, ¿no? Y esas son enfermedades que están asociadas al deterioro cognitivo. Pero si las manejamos correctamente, también la depresión, la ansiedad, etcétera, si mantenemos controladas esas enfermedades, disminuye la probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo. Actividad física, mental y social, que creo que en eso estamos ganando aquí, ¿no? Esto es muy importante. Yo cuando diagnostico a una persona con deterioro cognitivo o con demencia, una de las recomendaciones que más les doy es asistir a un centro de día, porque aunque yo hago terapias individuales, como tal, centrándonos en memoria, en su atención, etcétera, mantenerse activamente estimulado en todas las áreas de su vida es importante, ¿no? También la parte social es fundamental. Mantenernos aislados es lo peor que le podemos hacer a nuestro cerebro. Inclusive a raíz de la pandemia hubo un aumento de los casos de deterioro cognitivo de personas adultos mayores por el aislamiento, por la poca actividad y por el poco contacto social.
muchas personas ahí empezaron a ver los primeros signos y síntomas y a partir de ahí hubo un aumento de casos, ¿no? Entonces, ese es el mejor ejemplo que les puedo dar de qué podría pasar si nos mantenemos aislados e inactivos. Y bueno, ¿cuáles podrían ser? Hablamos ya de unos, pero factores de riesgo y los protectores, ¿no? Hay algunos que nosotros no elegimos, como por ejemplo nuestro nivel escolar. Hay veces que pues por la misma situación, ¿no?, histórica y por la misma situación familiar, algunas personas solamente alcanzaron a estudiar hasta cierto año, ¿no? Pero la escolaridad es un factor que nos puede proteger. Pero ¿por qué la escolaridad? Porque tiene que ver con aprendizaje, ¿no? Con realizar diferentes actividades que necesariamente necesitamos activar nuestra resolución de problemas, ¿no? Necesitamos buscar soluciones y eso es muy estimulante para la mente. Entonces, si nos mantenemos aprendiendo cosas nuevas constantemente, puede ser un factor protector, ¿sale? ¿Qué más? Vitamina C está comprobado, pero obviamente esto tiene que ser controlado también por su médico. No hay que tratar de no automedicarnos. La pérdida de peso también es muy importante, el ejercicio físico, la dieta saludable y la actividad cognitiva. ¿Qué me dicen que si tienen taller de terapia cognitiva? Sí. Muy bien. ¿Y qué tipo de ejercicios hacen? Ejercicios de memoria. Ayer la pusieron clase. Por orden alfabético las palabras, memorizar, por ejemplo, un par de palabras, después relacionarlas en una lista de Excelente, muy bien. Juegos. Que el primero me juegos, costó horrible y ahora era como que voy fluyendo, ¿verdad? Sí, claro, siempre al principio es difícil, pero si vamos avanzando y vamos entendiéndolo, pues es buena señal. Entonces tenemos que mantenernos activos e involucrados. Hay que mantener el cuerpo y la mente activas mediante actividades mentales, sociales, físicas que nos gusten o probar cosas nuevas. Siempre es bueno salirnos de la caja, ¿no? De nuestros propios límites, porque si nosotros seguimos haciendo algo que nosotros ya sabemos hacer, pues ¿qué hace nuestro cerebro? Es algo automático, no lo estamos estimulando realmente, ¿no? Ya sabemos cómo hacerlo. Por eso nuestras actividades son diferentes. Muy bien, sí. Entre pues, más novedad es mejor. Cosas que hasta nos cuesten trabajo es mucho mejor, ¿no? Miren lo que está diciendo. Aumentará el grado de... Mira, yo por ejemplo nunca me he animado a pintar ni a nada y ahora es un buen digo, comienzo. Sí, claro, exactamente. Aprender siempre algo nuevo hace que nuestras neuronas empiecen a conectarse entre ellas para generar conexión. un nuevo aprendizaje, exactamente, y eso pues es algo positivo para nuestro cerebro. Leer libros, revistas, cosas de su interés, pero mantenernos tratando de leer constantemente, ¿sale? De los temas pues pueden ser variados. También si leemos una revista así de chisme, pues no creo que nos deje mucho, ¿no? Pero temas interesantes que puedan ser algo que podemos aprender, ¿no? Algo nuevo. Juegos de mesa, impartir una clase, ¿no? No sé aquí cómo sea la apertura a eso, pero hay veces que nosotros tenemos la capacidad de ofrecer a los demás, ¿no? Nuestro propio conocimiento, y eso es un reto mental, ¿no? Pararse aquí, hablar de todo esto ya es un reto mental, ¿no? Es pesado cognitivamente. Entonces, también ayudar a otros, eso también demuestra ser voluntario. Si ustedes ven una persona que necesita ayuda, eso es muy enriquecedor para nuestra mente también. Hay una pregunta. Yo conocí a una persona que toda la vida, amiga de mi madre, la vi leyendo. No había un día que no la vieras leyendo. Súper culta de cualquier tema. Y le dio Alzheimer. Pero ahorita que dijiste de eso, nunca la vi haciendo ejercicio. Siempre sentada en su equipada allá en el pueblo, con la pierna arriba de un banquito porque tenía vena varicosa. Entonces implica también el movimiento físico. Sí, es
Es una serie de factores que son hasta impredecibles, depende en cada caso. Les digo porque, por ejemplo, yo conocí a un doctor que no tenía ni siquiera antecedentes familiares de Alzheimer, un doctor, o sea, un doctor cirujano con una especialidad, atleta, ¿no? Que desarrolló Alzheimer. O sea, él hizo todo bien y aún así no pudo, o sea, no hay nada que determine, que te asegure que lo vas a desarrollar o no. Entonces, es una serie de factores tanto biológicos de nuestro propio cuerpo como externos de nuestro ambiente. Entonces, es una combinación que a veces nosotros lo que podemos hacer es tratar de la balanza hacerlo un poquito más hacia otro lado que, ¿no? que para el otro. Entonces, si hay cosas que nosotros podemos manejar, eso disminuye la probabilidad, pero no No es la no te seguridad. da 100% seguridad de que lo vas a desarrollar o no, ¿sale? ¿Qué más? Hay que mantenernos en contacto con nuestros seres queridos a través de llamadas o visitas o podemos hacer nuevos amigos. Imagínense todo lo que estimulamos cuando tenemos una conversación. Nuestro lenguaje, nuestra memoria, nuestro razonamiento, la empatía, nuestras emociones. Nosotros somos seres sociales, ¿no? Y sentirnos cerca de los demás nos hace sentir, hasta nos disminuye nuestro nivel de ansiedad o estrés, ¿no? Sentirnos parte de una comunidad, parte de un grupo, nos da tranquilidad también emocional. Y como habíamos dicho, las emociones y nuestra memoria van de la mano. Entonces esto es muy importante. Manejar también las situaciones de estrés. Podemos identificar las fuentes y tratar de evitarlas. Sé que no siempre se puede, ¿no? Si lo que me causa estrés es escuchar ruidos fuertes, pero yo vivo en un lugar donde, o sea, no puedo, tendría que mudarme, ¿no? Pero en ese caso no puedo. Hay situaciones que no se pueden evitar, pero si se pueden, si es posible, hay que tratar de evitarlas. Yo sé que a veces hay conflictivas familiares que no podemos controlar, ¿no? Pero que tenemos que ponernos a nosotros en primer plano para tratar de mejor tomar distancia si es una situación que nos está afectando emocionalmente, porque al final eso es nuestra salud mental, ¿no? Ejercicio físicos, ejercicios de relajación. Me dijo por aquí Ángela que hacen tai chi, ¿no? Sí, Muy bien, excelente. Es un muy buen ejercicio. También la meditación, el famoso mindfulness, ha sido como de una de las prácticas que mejores resultados han tenido para el estado emocional y también para nuestra cognición. Es buenísimo. La respiración, los ejercicios de respiración también. Practicar la gratitud. ¿Qué creen que sea eso? Agradecer por todo lo que Agradecer las pequeñas cosas. Hay veces que no somos conscientes, que no agradecemos, no disfrutamos de las pequeñas cosas, ¿no? Eso puede ser muy importante en el momento de determinar nuestro estado de ánimo, ¿no? Salirnos a veces de ese foco oscuro y tratar de ver aquellas cosas que siguen brillando. Y bueno, hasta aquí vamos a terminar. Y ahora sí pasamos a la sección de preguntas y comentarios. Tenemos 2 preguntas. Ajá. Son comentarios en línea. Sí, no se puede. No pongas desorden. Practiquen la paciencia. Ajá, práctica de paciencia. Bueno, si no, preguntan que cuando estamos platicando y de repente se nos va la plática y no recordamos por un momento lo que platicábamos y nos recuerdan de lo que se estaba, sí, era como esta parte de, ¿qué te estaba diciendo? ¿Qué te estaba diciendo? Esa, Ya me esa es quedé. la primera. Llegué a este punto. Ok. Te ibas. Eso es algo muy atencional, yo sí, ¿verdad? Estoy bien. Sí, pero sí, siempre me sucede. Ajá. ¿Qué estaba diciendo? La otra Puede ser dice algo que con el que hayas vivido desde siempre, probablemente. Rosa Castillo dice que tiene a su mamá que tiene 85 años y tiene demencia senil.
En ella no recuerda, dice que no recuerda mucho, Ujú. pero hasta ahí nos deja como la pregunta. Ok. Y más bien como comentar. Comentarios. Como un comentario que como que no recuerda mucho y dice qué evaluaciones se requieren para determinar a una persona que tiene demencia. Ok, muy Que bien. vayan con el bueno. Gracias. También comentan justo eso, que si la evaluación la puede hacer una psicóloga Que si es evaluación solo psicológico o también física. Ah, ok, muy bien. Bien, del comentario de la mamá como de 85 años, que no recuerda mucho, creo que ahí es importante, habíamos hablado de pues precisamente de este ejemplo del librero, de las memorias, ¿no? Habíamos dicho. Entonces, en caso de deterioro cognitivo o Alzheimer, las personas hagan de cuenta que empiezan a colapsar estas estanterías, ¿no? Con sus recuerdos ahí. Entonces, ¿cuáles van a colapsar primero? Las más recientes. Y luego se va a ir hacia abajo. Por eso algunas personas inclusive piensan que todavía viven sus papás, ¿no? O que tienen 20 y tantos años y se despiertan como de, ya tengo que llevar a los niños a la escuela, ¿no? Porque ellos están viviendo esa realidad de sus 20 y tantos años. ¿Por qué? Porque ya no tienen los recuerdos posteriores. Y entonces su realidad ahora es la que tienen más próxima, la que recuerdan. Entonces es su nueva realidad. Por eso no, si ustedes llegan a conocer a una persona con Alzheimer, pues no se exasperen si de pronto ella como que no tiene mucho entendimiento del momento en el que vive, ¿no? Pero es por esto mismo, ¿no? Se empiezan a colapsar estas memorias, se empiezan a desaparecer. Y del otro comentario sobre la evaluación. De las evaluaciones. Gracias. Ok, ¿qué evaluación se requiere? Muy bien. Sí, claro, mucho gusto. Hasta luego. A la comida, la primera vez no se queda sin comer. Provechito. Entonces, de la evaluación, como les había comentado en algún punto, esta tiene que ser de manera interdisciplinar. ¿Por qué? Porque como tal, yo como neuropsicóloga lo que me encargo es de determinar si esta persona tiene deterioro cognitivo o no, si es algo no esperado para su edad, y también crear un perfil cognitivo, es decir, cómo está su memoria, cómo está su atención, el razonamiento, etc. Pero no solo con esto se diagnostica a una persona con demencia, porque el diagnóstico es muy clínico, no hay una prueba en específico que te asegure al 100% que tienes Alzheimer. Casi la única forma de decir esta persona tiene Alzheimer es en estudios post-mortem, es decir, cuando la persona fallece, se extrae un poco de su materia cerebral y se puede ver si tenía o no esos defectos que tenían las células asociadas con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, todo es clínico, es decir, son una serie de síntomas y signos que la persona puede estar presentando y además cada caso es único, es diferente. Por ejemplo, Juanita, tú nos estabas diciendo que lo de los problemas de atención, por lo que tú me dices, eso es algo que yo tengo que considerar, eso es algo que tú siempre has tenido, problemas de atención posiblemente, ¿no? Entonces, yo tengo que analizar como especialista si esto es algo con lo que ella siempre vivió o es algo nuevo, ¿no? Determinar su perfil cognitivo, pero no con eso yo no puedo dar solamente un diagnóstico de demencia, ¿no? También entra un neurólogo o un geriatra, ¿no? Y se hacen estudios médicos, inclusive estudios de imagen, tomografías, para ver si visualmente alcanzamos a ver si hay una atrofia, o sea, pérdida de materia y en qué zonas, ¿no? Y también se hacen estudios físicos, se hacen estudios de laboratorio, de sangre, etcétera, y todo esto se junta, toda esta información, para que nosotros nos sintamos con la seguridad de que sí es un diagnóstico de demencia. ¿Por qué? Porque imagínense que sean, digamos nosotros, ay, tienes demencia tipo Alzheimer, soltamos esa bomba y resulta que no. ¿No? O sea, lo que implica dar un diagnóstico como ese a nivel personal y familiar es muy grave, es grande. Entonces necesitamos toda esta información para estar seguros
de que sí es una demencia y de qué tipo, porque también de eso va a depender el tratamiento, ¿no? Y también es como la forma en que nosotros podamos entender la enfermedad y saber qué esperar de ella, ¿no? No es lo mismo una persona con Alzheimer, las diferentes etapas que va teniendo, a una persona con una demencia pues más atípica, una distinta. El Parkinson también es un tipo de demencia, entonces es distinto cómo va a progresar la enfermedad, entonces también es distinto qué es lo que vamos a esperar, como nosotros mismos y como familiares. Entonces, es un abordaje integral de varios profesionales. Pero el primer contacto puede ser con un geriatra, puede ser también con un neuropsicólogo como yo. A partir de ahí nosotros derivamos a donde creamos que corresponde. Por ejemplo, si llegaron primero conmigo y noto que efectivamente tienen un deterioro cognitivo, entonces de ahí los derivo con un neurólogo o con un geriatra, lo que yo considere más pertinente, y ya hacemos el diagnóstico integral, ¿sale? ¿Nos podrías dejar tus datos para las personas que tengan alguna duda? Claro que que se sí. puedan contactar. Aquí ya tengo mi tarjetita. Entonces, con mucho gusto, yo me encuentro en Providencia, este es el número de mi negocio y estoy a la orden para cualquier cosa. También si tienen alguna duda, de verdad, por ahí me pueden preguntar. Yo nada más te quiero hacer una pregunta. Claro. Yo conozco una persona que tiene más de 20 años con Alzheimer. ¿Por qué duran tanto tiempo? Supuestamente ella empezó por, se le murió su esposo, se quemó el negocio, bla, bla, bla. Después la diagnosticaron que porque tuvo 17 embarazos, que ya estaba muy descalcificada, que ya estaba muy deteriorada, pero aún vive la señora, o sea, pero ya tiene más de 20 años Sí, con esa enfermedad. sí, pueden durar muchísimos años. Digo, la hija la cuida súper bien y todo. Por eso está durando. Sí, Hay está veces que bien está cuidada. hospitalizada, a veces en su casa. Pero mi Sí. pregunta es, ¿por qué tantos años pueden durar así? Le digo, cada caso es distinto. Hay personas que pueden durar, que el deterioro es muy rápido y aunque estemos cuidando todos los aspectos de esa persona, por alguna situación genética más que nada, eso hace que determine que ese deterioro sea muchísimo más rápido, ¿no? Y entonces esa persona puede durar 5 o 10 años nada más como máximo. Pero hay otras personas que por diferentes factores, igual es que no hay nada que lo determine como tal, pero hay muchas situaciones tanto biológicas del individuo como del contexto que puede ser que estén manteniendo el deterioro como estabilizado. O sea, que no esté aumentando, no esté acelerándose, ¿no? Sino que se mantiene. Y entonces, pues la persona, aunque esté deteriorando, va siendo muy lento el deterioro. Entonces, pues obviamente también van atrasando pues el deceso, la muerte como tal. Entonces, hay varios factores, pero si se cuida bien una persona con Alzheimer, puede durar mucho tiempo y además en condiciones óptimas, pueden llegar a tener una buena calidad de vida a pesar de la enfermedad, ¿no? Pueden sentir todavía, mantenerse felices, tranquilos y teniendo una vida significativa, ¿no? Entonces, aunque es un diagnóstico difícil de comprender, tampoco ya no es lo mismo hace 50 años que nos dieran este diagnóstico a hoy en día que nos lo den, ¿no? Hay más instrumentos, hay más terapias, hay más conocimiento acerca de esta enfermedad y por lo tanto les podemos dar una mejor calidad de vida, que es lo más importante. Tenía una hermana que tenía, ella no estaba diagnosticada como Alzheimer, sino como demencia. Pero sí también duró bastante tiempo y pues de modo, todo bien. Tranquilo. ¿Mande? No tuvieron muchas complicaciones. Pues no, porque ella realmente se volvió como una niña. Quería irse con su papá, con su mamá. Era porque ya tenía solo esos recuerdos, A ¿no? cada rato quería hablar con su mamá. Pero eso es Alzheimer o demencia. Puede ser, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo que Demencia está diciendo. el Alzheimer es un tipo de demencia. Sí. Yo nada más quiero hacer un comentario. Muchas gracias por la plática. Muchas gracias. La verdad, en lo personal, me abres el camino de que
confirmo que el estar ahorita aquí en centros de día me mantiene como prevención. Exactamente. Están haciendo ustedes Así un es. muy buen trabajo aquí. Hay que mantenernos Sí, activos. Sí, Sí, es una muy buena oportunidad la que tienen, aprovechenla. Y que por las señales que nos has dado, cada una de nosotras tendremos conciencia de Claro. lo que estamos teniendo o viviendo personalmente para Exactamente. poder irlo mejorando. Exactamente. Pregunta Muy bien, sobre estar tu pendientes. profesión. Yo tengo a mi mamá de casi 85 años, pero se está aislando. Mira, mamá, que vamos aquí. No, esto y lo otro. Entonces, contigo sería el lugar apropiado para llevarla y no sé, que le hicieran comprender Puede que su ser. vida ahora es tele, de vez en cuando quiere ir a misa. Ok, eso podría ser, por ejemplo, un signo de apatía. Sí, No, de falta total. de iniciativa, Depresión, de- profunda y apatía. Podría ser, ajá, tendremos que analizar si tiene que ver con su estado de ánimo o Ajá. podría ser precisamente Sí, es. inicio de un deterioro cognitivo No, que es- esté condicionado. Todo es Sí, está asociado, Sí. está asociado. Podremos Ok, analizarlo ok, así con gracias. gusto. Con gusto. Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta. Iba a decir, el problema no es para el enfermo, el problema es para la familia. Sí, Ah, muchas sí, veces así. Sí, el problema es para la familia. De hecho, el médico que la tenía ella nos recomendó un libro muy bueno, que yo nunca lo terminé porque después era como repetitivo. Sí. Se llama Cuando el día tiene más de 36 horas. Ah, sí, lo conozco. Sí. Sí, porque a veces siento uno que Sí. son como 40, no 36. Sí, hay un fenómeno Sí. muy asociado que se llama la sobrecarga del cuidado, Sí. que tiene que ver con aquellas personas que se hacen responsables de personas con alguna discapacidad o con... Ajá, Sí. sí, exactamente. Entonces es muy importante como familiar también mantener una salud mental, ¿no? Para poder cuidar a los otros y que no nos deterioremos también. Bueno, les agradecemos muchísimo de haber estado aquí Gracias. y agradecemos Al contrario, el día de hoy a alguna duda, tenemos sus datos y recuerden decir que vienen de centro de día para que nos den un descuento. Sí, muchísimas gracias a todos. Bonita tarde, provechito. Claro, con gusto, cuando quieran. Sí, la invitamos. Sí, sí, Te vienes a sí. pintar, güey. Sí, me vengo a pintar con ustedes. Yo yo feliz. fascinada porque en la vida pude hacer un dibujo y nada. Gracias a la paciencia y los arreglos de Maggie, llevo 2.